Nos acompaña Erwin Hoyos, periodista, director de la Organización Internacional de Cooperación en la OIC. Muy buenas tardes, señor Hoyos. Gracias por acompañarnos. Hemos escuchado varias posiciones. Estaba Marta Lucía Ramírez, estaba Clara Rojas, hay quien defiende la presencia de Piedad Córdoba. ¿Cuál es su posición? Es decir, si hay un diálogo entre la FARC, gobierno colombiano y víctimas, ¿no tendrían que estar, como hemos escuchado, las víctimas de la FARC? Bueno, lo que esto nos demuestra y nos reafirma una vez más es que son las FARC las que están imponiendo la agenda en Cuba. Son las FARC las que marcan la pauta y el gobierno va detrás de ellos, siguiendo los pasos, siguiendo sus designios para trazar lo que son los parámetros de la negociación. Ellos quieren imponer, las FARC quieren imponer que el Estado es un Estado criminal. Entonces yo siempre pregunto, tenemos que preguntarle al gobierno, ¿aceptó el gobierno de Juan Manuel Santos negociar como un Estado criminal o aceptó negociar como un Estado de derecho? Son unos definitivos que tenemos que establecer. ¿Por qué razón? Porque las FARC quieren imponer el 90% de las víctimas al Estado. Las FARC quieren demostrar que el 90% de las víctimas han sido generadas por el Estado. Al llevar a Piedad Córdoba es una manera también de generar una responsabilidad en las acciones de los paramilitares como falta de la presencia de Estado. Y al llevar a las víctimas del ELN que todavía no están en una negociación, se está generando una responsabilidad de carambola hacia el Estado también. Ellos quieren disuadir su responsabilidad frente a todas las víctimas, llevando otras. Claro, como dice también la ex candidata a la presidencia Marta Lucía Ramírez, entre tantos malos, a lo mejor la FARC se ve menos mala. Claro, es que ellos justamente quieren mostrar un ambiguo, crearon un ambiguo, y es el ambiguo que se tipificó como conflicto. Como cuando se habla del conflicto pareciera que no hay responsables de ninguna clase. Y ellos han impuesto en la mesa de negociación el concepto de que todos son víctimas del conflicto y es una manera estratégica, disuasiva de evadir la responsabilidad, especialmente ante la Corte Penal Internacional. Ellos saben lo que les viene, como decimos popularmente, pierna arriba, con todas las denuncias que se le están preparando por los ciudadanos extranjeros secuestrados en Colombia, más de 700, más de 1.380 crímenes de guerra que son crímenes de guerra tipificados con el secuestro de los militares y policías que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos después de haber sido secuestrados. Hay más de 2.000 masacres de las cuales les tipifica a ellos crímenes de lesa humanidad en todas las acciones que han cometido. Y ellos quieren salirse de esa responsabilidad haciendo que en la negociación, en las actas, se firme como responsable al conflicto y no al grupo que ellos estuvieron dirigiendo. Ahora, cuando se dice, por ejemplo, y lo decía usted al comienzo, que esto demuestra que las FARC imponen condiciones, ¿no es esto también una forma fácil de ver las cosas? Es decir, no es que las FARC impongan condiciones, finalmente el gobierno del presidente Santos las acepta. No le está poniendo la FARC una pistola en el pecho al gobierno del presidente Santos para imponer condiciones. Ellos pueden decir o proponer lo que quieran, pero evidentemente hay una aceptación, y una aceptación que pasa por una, entendemos, una negociación tranquila de que se acepten estos planteamientos, ¿no? Hay un sometimiento tácito. El gobierno tácitamente está sometido a las exigencias de las FARC porque tienen temor de que se levanten de la mesa. Tienen temor que ellos en algún momento se paren de allí, que no le mantengan esa presencia en Cuba. El secuestro del general Alzate fue una coyuntura muy importante para mostrar ellos que han venido cometiendo tantos crímenes y jugaron con esa liberación estratégica para afianzar el proceso. Y es bueno, es positivo que nos hayan levantado. Todos necesitamos que se sigan manteniendo, que los diálogos continúen, que ojalá logremos hacer la paz, pero no en las condiciones como se está llevando a cabo esta negociación, en donde no han aceptado la responsabilidad con todas las víctimas, no han aceptado la responsabilidad con el crimen del narcotráfico, que es un crimen internacional, es un crimen, un delito transnacional, y ahora lo quieren acuñar con otra estrategia, Idania, que esta es mucho más grave para Colombia.
convertir el narcotráfico como delito conexo a los delitos políticos. O sea que vamos a ver que dentro de poco entonces el narcotráfico va a ser un delito político en Colombia. Si esto llegase a trascender y se llega a aprobar, pues recojamos y vámonos, porque entonces habrá que ser narcotraficante para que cualquiera pueda llegar al poder. Hay dos puntos aquí. Yendo al punto de las víctimas, que no quiero terminar todavía para entrar en el delito político del narcotráfico. En relación a las víctimas, recuerdo una frase que señala: no están todos los que son, ni son todos los que están. Eso, a su juicio, es lo que ha ocurrido con las víctimas que fueron de alguna manera seleccionadas para ir hasta La Habana y participar de estos encuentros. Las víctimas han sido seleccionadas por el grupo que maneja el señor Alejo Vargas, que es obviamente de tendencia ideológica de izquierda, amparado bajo la sombrilla de la Universidad Nacional. Él se ha escudado en la Universidad Nacional y con el aval de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas, si analizamos la historia de la ONU, en ninguna parte del mundo han sido garantes de paz. En ninguna parte del mundo han garantizado las democracias. En ninguna parte del mundo han garantizado el equilibrio. Y el señor que está frente a esta coordinación, pues solamente están invitando a víctimas seleccionadas bajo la conveniencia. No son víctimas que van allá a exigir verdad, son víctimas que van ya literalmente predeterminadas a saber ellos cuál va a ser su posición. ¿Qué hacen llevando? Víctimas del ELN. El ELN ni siquiera todavía está en un proceso formal. En una mesa de negociación. No hay nada que hacer. ¿Qué hace Piedad Córdoba llamando la atención por el crimen de secuestro que cometió Carlos Castaño? Es un crimen, pero lo hizo Carlos Castaño, que ya está muerto, que los paramilitares ya se desaparecieron. Ella no tiene nada que hacer allí, aunque ha hecho unas gestiones humanitarias importantes que se las reconocemos, pero pues no tiene a quién reclamarle. Recuerdo una frase de Clara Rojas, que estuvo en nuestros espacios informativos, que decía, por ejemplo, que al grupo de parlamentarios que una vez fueron secuestrados no fueron invitados para que no se politizara el tema, para que no se corriera ese riesgo. Llevar a Piedad Córdoba, invitar a Piedad Córdoba, ¿no es de por sí politizar el tema? Es totalmente politizado. Si nosotros entendiésemos que hay un equilibrio, pues se generaría un equilibrio y una balanza que diera a la opinión pública y a la comunidad internacional la visual de que las víctimas están teniendo una participación importante, pero esto está totalmente desbalanceado. Pero además que vale la pena, yo creo que vale la pena recordarle a nuestra teleaudiencia, para que entiendan quienes nos ven en Estados Unidos, en América Latina, el Caribe, que Piedad Córdoba fue destituida por la Procuraduría General de la República. Fue destituida por la Procuraduría porque se encontraron unas pruebas en el computador de Raúl Reyes en donde se le vinculaba directamente con el grupo armado, teniendo relaciones, coordinando, haciendo unos acercamientos que para la ley no están permitidos y no estaban permitidos para la época. ¿Qué ocurrió? Que las autoridades, los que hicieron el procedimiento del levantamiento, no sometieron los computadores a cadena de custodia. Si esos computadores hubieran estado sometidos a una estricta cadena de custodia, habría muchos de los que hoy están haciendo política en la cárcel por tener nexos con las FARC. Y finalmente, señor Hoyos, porque usted lo mencionó, el narcotráfico como delito político, que es algo que se ha planteado dentro de esta negociación de paz. Llegamos a este punto y a una pregunta que mucha gente se hace. La paz, sí, toda Colombia quiere la paz. ¿La paz a qué precio? Mire, el costo de la paz es muy alto. El costo de la paz lo tenemos que enfrentar la sociedad civil, los empresarios, los ciudadanos del común, ya una vez se haya formalizado ese acuerdo. Y ese costo es aceptar que ellos vienen, aceptar que hay que darles trabajo, incorporarlos a la sociedad. Pero como ocurren en otros estados como Estados Unidos, en Israel, los que tienen crímenes de sangre, los que tienen las manos untadas de sangre, tienen que ir a la cárcel. Los crímenes de lesa humanidad no son negociables, no prescriben. Los crímenes de guerra no prescriben. El secuestro continuado tipifica
un crimen de lesa humanidad. Hay más de 20.000 casos que se le pueden adjudicar y demostrar a las FARC, en donde sus comandantes están en las cárceles pagando por estos crímenes y ellos todavía no han asumido la responsabilidad de mando que les compete por haber sido los que generaron la ley 002, por ejemplo, que era la ley de extorsión y de secuestro, y que todavía la siguen ejecutando en pleno proceso de paz, siguen cobrando la extorsión y siguen secuestrando. Quiero agradecer a Ervin Hoyos, periodista, director de la Organización Internacional de Cooperación, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos.